Vamos a estudiar ahora algunas identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una expresión algebraica en la cual aparecen algunas funciones trigonométricas y con la característica de que son ciertas para cualquier valor de los ángulos que aparezcan en la expresión. A diferencia de una ecuación que es cierta solamente para algunos valores. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ver ecuaciones algebraicas. Esta ecuación, por ejemplo, se parece a esta en el sentido de que es una suma de cuadrados igual a 1, pero esta expresión no es cierta para cualquier valor de x y y que se me ocurra. Es cierta, por ejemplo, para x igual a 1 y y igual a 0. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1, o para 0 o menos 1. ¿Sí? 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado es 1. Y también es cierta, por ejemplo, para la pareja 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Si este es x y esto es y, al elevar al cuadrado me queda 1 sobre 2 más 1 sobre 2, que es 1. Entonces, esta expresión es cierta para algunos valores, muchos valores de valores de x y y, pero no para todos. En cambio, esta identidad es cierta para cualquier valor de b que se me ocurra. Ahora, ¿cómo lo probamos? Pues simplemente recurrimos a la definición que hemos estado usando los videos anteriores, de considerar un punto P en el círculo unitario. Entonces este punto P genera un ángulo aquí formado por el eje de las X y el segmento OP, y las coordenadas de este punto P son el coseno y el seno de dicho ángulo. Como este punto P está en el círculo de radio 1, la distancia de 0 a P es 1, y así que la suma de los cuadrados de sus coordenadas es igual a 1. ¿Sí? La distancia al cuadrado de 0 a P pues es igual a la primera coordenada de P al cuadrado más la segunda coordenada de P al cuadrado. Si la primera coordenada de P es coseno de B y la segunda coordenada de P es seno de B, pues obtengo que efectivamente coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Ahora vamos a ver algunas identidades en las cuales se relacionan las funciones trigonométricas de un ángulo con algún otro. Por ejemplo, esta relaciona el coseno y el seno de menos un ángulo en términos del coseno y el seno de dicho ángulo. Y en este caso me dice que el coseno de menos b es igual al coseno de b, o sea, no cambia de signo, pero en cambio el seno de menos b es igual a menos el seno de menos b. Esto en términos de funciones lo que me dice es que el coseno es una función par y el seno es una función impar. Y la demostración de este resultado pues también es geométrico. Lo que vamos a ver es que el punto Q, que corresponde al coseno y seno de menos b, es el reflejo del punto P, que corresponde al coseno y seno del ángulo B. Y aquí los tenemos. Si tenemos P, un punto en el círculo unitario que forma un ángulo B, y ese punto lo reflejamos, para obtener el punto Q, lo reflejamos respecto al eje de las X, lo que obtenemos es un triángulo, aquí este verde, cuyo ángulo de aquí es menos B, porque está medido en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, las coordenadas de P son el coseno y seno del ángulo B, y las coordenadas de Q son el coseno y el seno del ángulo menos B. Pero observemos que P y Q
tienen la misma primera coordenada, es decir, el coseno es el mismo para los dos ángulos. Y en cambio, la segunda coordenada de P y la segunda coordenada de Q son el mismo valor absoluto, pero con signo contrario. Entonces, el seno de menos B es igual a menos el seno de B. Esto lo podemos animar con GeoLab. Aquí tenemos el punto P. Lo podemos mover a cualquier cuadrante. Y vemos al punto Q reflejado respecto al eje de las X. El ángulo B es el ángulo rojo. El ángulo menos B es el ángulo verde. Y en cualquier caso, la primera coordenada de P y Q es igual. Y la segunda coordenada de P y de Q es en valor absoluto, son iguales, pero tienen signo contrario. Entonces ir al tercer cuadrante. Ahora la Q se regresó al segundo, o la P en el cuarto cuadrante y la Q aparece en el primer lugar. Muy bien, entonces vamos a la siguiente. Por cierto, les recomiendo que hagan estas construcciones que estamos mostrando aquí con el GeoLab que descargaron en las primeras semanas. ¿Sí? No son difíciles de hacer. Bueno, vamos a la siguiente. Esta me relaciona las funciones trigonométricas coseno y seno del ángulo suplementario de B con respecto al ángulo B. Y nos dice que el coseno del ángulo suplementario es igual a menos el coseno de B, y el seno del suplementario de B es igual al seno de B. Y otra vez la demostración es geométrica utilizando reflexiones. Vamos a ver ahora, tenemos otra vez el punto P que genera un ángulo B aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es reflejar ese punto P respecto al eje de las Y's y obtener el punto Q. Este punto Q se nos forma, digamos, de este triángulo y este triángulo son reflejados uno del otro. Y entonces este ángulo es igual a este ángulo. Este ángulo naranja es igual a este ángulo rojo. Y así que el ángulo verde formado por el segmento OQ, pues que va de aquí a acá, pues no es más que 180 menos el ángulo naranja. Pero el ángulo naranja y el ángulo rojo son el mismo. Entonces, efectivamente, el ángulo verde mide 180 menos B. Ahora, ¿qué pasa con las coordenadas? Pues ahora observamos que la primera coordenada de P y la primera coordenada de Q en valor absoluto son iguales. Esta longitud es igual a esta longitud, pero están en lados opuestos del eje de las respecto al eje de la Y, así que tienen signos contrarios. Si uno es positivo, el otro es negativo. Así que el coseno del suplementario de B es igual a menos el coseno de B. Y en cambio ahora la segunda coordenada de P y de Q son la misma. Quiere decir que el seno del suplementario de B es igual al seno de B. Lo hacemos con GeoLab para poder mover los puntos. Aquí está. Tengo entonces P, que lo puedo mover. El punto Q es el reflejado. El ángulo verde es 180 menos el anaranjado, pero el anaranjado es igual al rojo. Entonces este punto Q tiene las coordenadas del suplementario de B y este punto P tiene las coordenadas correspondientes al ángulo B. Puedo mover el punto P a cualquier otro lugar y observamos otra vez que ahora el ángulo B es este rojo,
que es igual al ángulo naranja, ¿sí? Y entonces este ángulo verde efectivamente es 180 menos el ángulo naranja, que es lo mismo que 180 menos el ángulo rojo, puesto que son iguales el ángulo naranja y el rojo. Y así en cualquiera de los otros cuadrantes es la misma idea. Y siempre lo que tenemos es que la primera coordenada de P y de Q es igual pero con signo contrario, y en cambio la segunda coordenada es igual. Así que el coseno cambia de signo y el seno no cambia de signo. El coseno cambia de signo, pero el seno no cambia de signo. Bien. Bueno, una más. ¿Qué pasa ahora con los ángulos complementarios? Pues vamos a ver ahora que el coseno del ángulo complementario de B es el seno de B, y el seno del ángulo complementario de B es el coseno. O sea, están como cambiadas el seno y coseno de los ángulos. Nuevamente vamos a hacer una reflexión. Y tenemos lo siguiente. La reflexión la vamos a hacer sobre la recta x igual a y, que es esta recta a 45 grados. Y tenemos el punto P y su reflejado respecto a esa recta. Ese es el punto Q. Entonces vamos a ver cuánto mide este ángulo de aquí. Entonces, el ángulo B es el ángulo generado por el punto P, quiere decir que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, este ángulo de aquí arriba es pues 90 menos el ángulo B. Entonces, este de aquí es 90 menos B. Pero observemos que este triángulo y este triángulo son uno el reflejado del otro. Entonces este ángulo que tengo aquí pues corresponde al ángulo reflejado. Entonces este ángulo, que es el ángulo que corresponde a Q, es igual a 90 menos B. Entonces nuevamente ahora las coordenadas de Q son la función coseno y seno del complemento de B, y las coordenadas de P son el coseno y el seno del ángulo B. Vamos a animarlo Geolab para ver que es cierto también en los demás cuadrantes, que es la misma idea. Tenemos P y Q. Vamos a mover a P. Vean cómo de todas maneras este es el ángulo B. Este es el ángulo B. Y este es el ángulo 90 menos B, porque es este ángulo de aquí arriba. Y eso pasa en todos los cuadrantes. Y lo que sucede, básicamente lo que sucede cuando se refleja respecto a la recta XY, X igual a Y, pues es que los papeles de la X y de la Y se invierten. Lo que estaba en la primera coordenada, por ejemplo, lo que estaba en la primera coordenada de P, pasa a estar a la segunda coordenada de Q. Y lo que estaba en la segunda coordenada de P pasa a la primera coordenada de Q, no importa en qué cuadrantes estemos, ¿no? Veamos aquí, el punto 96 pasó a la segunda parte y el punto 27 pasó a la primera parte. Y eso en todos los cuadrantes. Ok, entonces ya tenemos las relaciones entre las funciones trigonométricas de menos un ángulo, del suplementario y del complementario. Y vamos a hacer ahora uno más, que es qué pasa si le sumamos a B 180 grados. Es decir, aquí vemos que lo que sucede es que tanto el coseno como el seno
cambian de signo los dos. Y la razón geométrica pues es la siguiente. Si yo tengo un ángulo B generado por este punto P, y a ese ángulo B le sumo 180, ¿sí? Pues el punto Q que corresponde a este segmento, ¿sí?, es el reflejado de P respecto al origen, ¿sí? Entonces tengo una reflexión respecto al origen, o si quieren una rotación de 180 grados con respecto al origen. ¿Y qué sucede con estos dos, con las coordenadas de P y de Q? Bueno, vamos a verlo mejor en el GeoLab, que se ve más grande. ¿Sí? Ambas coordenadas tienen el mismo valor absoluto, pero el signo cambiado. Aquí dice 0,62 menos 0,62, 0,78 menos 0,78. Entonces, en cualquier posición, ¿sí?, las coordenadas de P y de Q están cambiadas en el signo. Aquí es negativo y aquí es positivo. Aquí es positivo y aquí es negativo. Bien, entonces, pues si este punto Q corresponde al ángulo B más 180, ¿sí?, el coseno y el seno de B más 180 son iguales a menos el coseno y el seno de B.